es una idea que soñar es posible. Siempre lo que queremos es que de nuestra región salgan empresas con sueños, que siempre que se acostumbren a ser visionarios y que todo es posible, pero teniendo las herramientas adecuadas y este tipo de proyectos o este tipo de ideas que obviamente los ayudan a lograr ese objetivo. ¿Qué vamos o cómo está dividida? La verdad no me voy a extender mucho porque quiero que de pronto compartamos ciertas experiencias y que sea algo, si ustedes tienen alguna pregunta, pues podamos compartirlas, pero pues vamos a hablar como de esos punticos porque es importante que ustedes se den cuenta que se van a enfrentar. Obviamente pues yo les voy a contar mi historia y ahí van a salir ciertos puntos importantes, que es lo que realmente me dieron las bases, porque yo soy ingeniera electrónica de la Universidad del Cauca y desafortunadamente no somos o no nos educan para ser ni gerentes ni comerciales. Siempre la educación que recibimos es netamente técnica. Gracias. Entonces, toda esa parte comercial o todo ese desarrollo comercial y la parte y esta experiencia ha sido pues producto de todos estos años y de chocarnos y de recibir muchos no's y de intentar por otro lado, siempre fijándonos en ese objetivo que son las ventas. Entonces voy a iniciar pues voy a tener esos puntos. ¿Qué es lo importante para el cliente? ¿Qué debemos hacer de nuestro lado? Cuando digo de nuestro lado, es del lado de nuestra empresa. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos estar o qué debemos preparar, en qué nos debemos preparar para lograr ese objetivo? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué debemos hacer con nuestro personal? Yo sé, o de pronto no conozco muy bien cómo están estructuradas sus empresas, pero normalmente las empresas siempre debe haber, o siempre están divididos, o siempre hay personal enfocado en ventas, siempre hay personal enfocado en la parte como de back office, que son los que desarrollan, los que están del lado al interior, los que soportan todos los procesos de la parte de nuestra empresa. ¿Qué es un día a día, por ejemplo, para mí? Para que ustedes se den cuenta que eso es cíclico, o sea, todos los días tengo que estar buscando clientes, todos los días tengo que estar buscando opciones. Y más, ahora pues se los voy a comentar, porque en mi empresa, en la empresa que estoy actualmente, yo soy integrador, o sea, yo no tengo una marca propia, a diferencia de ustedes. Yo vendo muchas marcas, yo vendo Arri, yo vendo Cisco, yo vendo Harmonic, yo vendo Maxell, vendo Prodea, o sea, vendo una cantidad de marcas o de proveedores que están registrados en el mercado, pero que yo tengo que mostrar ese factor diferenciador. ¿Por qué se tienen que ir conmigo y no con otra empresa o con otro distribuidor? Entonces eso es muy importante a la hora de hacer una venta o a la hora de hacer una visita comercial. Y hay un puntico al final que es importante, cosas importantes que debemos definir. En esta parte del inicio, como les decía, yo estudié en la Universidad del Cauca. Yo no fui muy, o por lo menos, ¿cómo les diría? Yo fui muy inquieta, traté de no quedarme solo con la parte académica, entonces me metí en la rama IEEE, estuve en la red de datos, estuve, pues, obviamente en temas también deportivos. ¿Por qué? Porque para nosotros, o para mí, o con los que compartíamos esas ideas, era muy importante ser una persona integral. ¿Por qué les digo eso? Porque el tema de tener, por ejemplo, de pertenecer a la rama IEEE hace o hacía que uno tuviera contacto con personas o con estudiantes de otros semestres. ¿Qué pasaba al tener ese contacto? Que yo ya desde ese momento empecé a crear relaciones, empecé a crear ciertos vínculos para que posteriormente me ayudaran a tener una red de contactos. Esa red de contactos que me iba a permitir, estando dentro de la universidad, yo no sé, todos son de la Universidad del Cauca, o los que son de la Universidad del Cauca se dieron cuenta que la rama IEEE organizó ciertos seminarios, y eso hacía que la red de contactos no solamente fuera interna, sino también externa, porque nos permitía tener ese contacto, aunque sea de esa manera, con las empresas. Entonces era poder saber o poder tener
esa llamada con el ingeniero de Ericsson, esa llamada con el ingeniero de Nokia, para que nos permitiera tener una charla técnica en alguno de los seminarios y empezar así también a crear esa misma red de contacto. ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque ahora, en este momento, es cuando decimos, bueno, ¿y a quién le va a interesar mi producto? ¿O qué empresa se puede interesar en la solución que estoy, o a quién debo visitar? Y si yo no tengo, o si yo no he establecido una red de contactos, o si no tengo ciertos enlaces, pues va a ser un poco más difícil. Es por eso que es importante crear esos vínculos con las empresas y estar en constante relación. No es que conocí a cierta persona y nunca más lo volví a llamar, no. En el tema comercial es de seguimiento, es de lo llamo una vez, pueda que ni siquiera me interese hacer negocios con él, pero él tiene el contacto con la empresa que sí me interesa. Entonces es crear esa red de contactos. Adicionalmente, cuando uno sale de la universidad, listo, ¿a qué nos enfrentamos cuando nos vamos a otra ciudad? Personalmente, y los que se graduaron conmigo, nos encontramos que en Bogotá luchábamos por un puesto, personas que eran recién egresados pero con 2 años de experiencia, recién egresados con 3 años de experiencia, y uno iba recién egresado con 0 años de experiencia. Entonces eso lo dejaba a uno en desventaja. Entonces adicional a eso es cómo tú te vendes, porque pueda que yo no tenga la experiencia, pero pueda que tenga ciertas herramientas que a esa persona le pueden servir. Por eso es muy importante, tanto en ustedes como en el producto, como en la solución, mostrar ese factor diferenciador. O sea, ¿qué los hace diferentes a ustedes o su producto, a su solución, de las otras empresas que tenemos en el mercado? Eso es muy, muy, muy importante. En ese orden de ideas, entonces uno sale y ¿a quién le puede interesar mi perfil? ¿O qué hago yo en mi hoja de vida para que esa empresa la vea atractiva y me contrate? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar cuáles son las características tuyas para la venta. O sea, tú mismo te estás vendiendo, así mismo vas a vender tu producto. Tienes que buscar ese factor diferenciador. Lo otro es, bueno, y ustedes digamos que ya lo tienen definido, pero es qué segmento voy a atacar. Porque pueda que mi aplicación sea muy general o mi producto sea muy general, pero yo tengo que priorizar, tengo que ver a cuál de los segmentos o que yo pienso que me va a generar más revenue, y a ese le voy a atacar. Si yo disparo para todos los lados, es posible que yo pierda el foco y no voy a obtener resultado ninguno. Entonces eso es muy importante. Lo otro es que al luchar con esa hoja de vida con 0 experiencia, pero con muchas otras características porque uno se está vendiendo, teníamos muchos nos. Entonces, no, tranquila, pues más adelante la llamamos, o sí, su hoja de vida está muy interesante, pero pues por ahora no requerimos, sabiendo que pues digamos que la posición estaba abierta. Entonces, ahí sale otro punto muy importante, y es la perseverancia. En el tema comercial vamos a recibir muchos nos, vamos a tener que cambiar de estrategia, vamos a tener que cambiar de discurso, vamos a tener que ver, bueno, qué estoy haciendo mal, retomar, cambiar de persona dentro del interior de esa misma compañía, porque realmente el mercado en la parte comercial, o sea, en la parte comercial no es nada fácil, pero tenemos que ser perseverantes, o sea, tenemos que buscar la forma, cambiar discurso, cambiar estrategia, incluso si es el caso cambiar de segmento, cambiar de nicho, porque de pronto no es atractivo nuestro producto para determinado mercado, pero para otros sí. Entonces es otro punto importante, que va muy relacionado a esto, que no hay un único camino. Le da un ejemplo a Andrés de una compañera que estudió ingeniería electrónica y ahora está manejando el tema de textiles, es gerente de mercado de una
una empresa de textiles. Pueda que mi producto, mi solución no apunte a lo que yo quería vender, pero sí es atractivo para otro, no temer a ese cambio, porque realmente si se requiere y si otra empresa lo está buscando es porque realmente es atractivo y de pronto yo le estaba apuntando al segmento que no era. Otra parte muy importante es, no solamente es crear algo o tratar de vender un producto, yo tengo que conocer ese producto, tengo que adicionar, si yo soy la que voy a vender, pues entonces tengo que buscar esas herramientas que me permitan crecer en la parte de ventas. Buscar, por ejemplo, temas de programación neurolingüística, temas de, obviamente, de ventas, de relacionamiento con el cliente, de diplomados que tengan que ver con ventas, con servicios, con estrategias comerciales. Y algo pero muy importante es el tema del inglés. Uno cree, y pues a mí no me tocó, no sé ustedes, pero a mí no me tocaron colegios bilingües. Entonces a mí me tocó aprender inglés a la par que estaba estudiando la carrera. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Huawei, la primera entrevista me la hicieron en español, pero las siguientes 3 entrevistas me las hicieron en inglés, y en inglés hablado por un chino. Entonces una cosa es que te hable una persona nativa que tú le entiendes, o por lo menos es un inglés bonito, pero no un inglés maltratado por un chino. Entonces ahí es donde les digo, hay que prepararse y hay que tener las herramientas adecuadas para estar listos al mercado. Andrés comentaba que la idea es de pronto irse internacionalmente. Entonces tengo que estar preparado para competir con los proveedores o con proveedores de aplicaciones que estén en ese mercado. Y una de esas cosas es el inglés. Entonces es una recomendación. Siguiendo con el tema de mi historia, yo entré entonces a Huawei, yo entré a ser ingeniera de redes ópticas, y bueno, yo obviamente había hecho una preparación previa para entrar a Huawei. Yo había empezado a estudiar todo el tema de SDH y de WDM, y casi a los 8 días, por no decir 5 días de haber entrado a Huawei, me mandaron a Cali como la experta. Obviamente yo tenía esa preparación, pues ya soy ingeniera y fuera de eso no había visto eso en la universidad, pero había tenido previa preparación. Pero al llegar a Cali y al manejar personal, al manejar contratistas, ellos no podían ver que yo era nueva. Entonces ahí es un punto muy importante, y es la seguridad. Cuando ustedes van a mostrar una solución a un cliente, ya sea la persona de ingeniería, ya sea la persona de compras, ustedes tienen que estar seguros de su producto, ustedes tienen que estar seguros de la solución que están vendiendo. ¿Seguros en qué sentido? En que si van a hablar a la persona de ingeniería, y si ustedes no conocen muy bien técnicamente su solución, pues me llevo al que sí lo conoce. ¿Por qué? Porque si esa es la única opción que yo voy a tener, y la única visita que voy a tener, pues esa es la que me tiene que garantizar el éxito. Entonces, la seguridad es muy importante. Si no la puedo conseguir por mis propios medios, pues me llevo de la mano a quien sí la tiene, o quien sí me la puede dar. Otro de los puntos importantes sí es la adaptación. El mercado cambia continuamente, entonces yo tengo que estar preparado, porque muchas veces nos vamos a encontrar que en el mercado existen soluciones parecidas, de pronto al tener un factor diferenciador, también tengo que tener la opción de que mi solución yo la pueda cambiar fácilmente a las necesidades del mercado o a los cambios que nos pone el mercado diariamente. ¿Por qué? Porque el cliente puede decirme, sí, a mí me vinieron con esa solución, pero el anterior no pudo hacer determinado cambio. Nos pasó esta semana, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueda que en el momento, si ustedes conocen técnicamente su producto, pueda que sí lo puedan hacer, no están seguros, pero la idea es mostrar esa seguridad y que siempre sus productos sean
customizables, o sea, que ustedes puedan hacer cambios según los requerimientos del cliente. Si no, si ustedes crean algo que no es escalable, que no es personalizable, va a ser muy difícil que sean competitivos en el mercado. Lo otro, continuando con mi historia, es, luego de ser la ingeniera de soporte, de adaptarme a las condiciones del mercado, porque obviamente este mercado en la parte técnica, así, de ingeniería de soporte, ser soporte, que te llamen a las 3 de la mañana para una falla, que tú tengas que salir a cualquier hora a atender cualquier falla en cualquier parte del país, obviamente eso se tiene uno que adaptar a esas nuevas condiciones, pero la adaptación va también a que si tú lo haces por pasión, o sea, si a ti te gusta lo que haces, si te entregas totalmente a lo que estás haciendo porque ya visualizas a dónde quieres llegar. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo decía, yo tengo que trabajar en una multinacional. A nosotros tal vez en esta generación no nos tocó tan fácil, que cuando yo empecé la carrera en el 97, yo veía afiches de se necesita ingeniero en muchas partes, y cuando yo salí ya no se necesitaban ingenieros. Entonces le tocó a uno un poco más difícil. Yo siempre tuve ese sueño de llegar a multinacional. Pueda que de pronto, ¿por qué? Y se los digo por la misma razón en la que estoy ahora en un cargo regional, porque yo quería viajar. Yo me visualizaba visitando clientes, yo me visualizaba teniendo una región, no solamente un cliente y solamente trabajar con una persona en una sola parte del país, no. Yo siempre visualicé más, y eso es importante a la hora de ustedes que son empresarios o que van a o que están creando empresa o que ya tienen una empresa, es piensen en grande, o sea, no se pongan ustedes mismos unos stoppers, o sea, no se bloqueen ustedes mismos ese sueño de yo quiero llegar lejos, así como decía Andrés, yo quiero llegar a un mercado masivo, quiero estar en no sé, en un SCTE, en un Mobile Congress, o sea, yo quiero apuntarle a eso, a que mi solución pueda tener una visión o un mercado global, o sea, a eso le tenemos que apuntar. Eso básicamente es este punto y este otro, que es soñar en grande. Del lado del cliente, o qué es lo que tenemos que hacer para el cliente, y eso es algo muy muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros, y lo hablo de nosotros los que estábamos en Huawei, porque había tantos ingenieros electrónicos de la del Cauca, porque éramos muy buenos técnicamente, o sea, lo que nos ponían a hacer nosotros lo hacíamos en el tiempo que nos decían, teníamos esa formación técnica muy muy buena. ¿Y eso qué hacía? Que como no nos importaba trabajar 7x24 por 365 en el cliente, o sea, ellos tenían allá una persona dedicada 100%, entregada totalmente, el cliente empieza a creer en ti. El cliente sabe que tú estás disponible, que tú no le vas a dejar el trabajo tirado, que él va a poder seguir contigo independiente de en la empresa que tú te muevas, y tú le vas a responder. Eso es crear confianza, crear credibilidad, tanto en tu trabajo como en tu producto. ¿Por qué digo en tu producto? Porque si yo le digo al cliente, mi solución hace esto o mi aplicación hace esto, realmente debe hacer eso. Y a eso nos tenemos que acostumbrar, a no decir que hace algo que no. Muchas veces en los RFPs, en las licitaciones que le toca a uno participar, uno tiene que responder entendido, aceptado, cumple. ¿Por qué? Porque sí, se entiende qué es lo que me están solicitando, se acepta eso, pero puede que no se pueda cumplir, porque de pronto mi producto no está o no lo he desarrollado para que cumpla determinada función.
es importante ser honestos, o sea, esa credibilidad el cliente la valora y finalmente pueda que no cumpla, pero finalmente el cliente va a evaluar y va a decir, bueno, me cumple todo, esta característica se puede cambiar por otra, y ahí es donde ustedes, en la parte comercial de su empresa, tienen que empezar a jugar. Esta característica la podemos modificar de determinada manera para que haga algo parecido. Entonces uno, para evitar decir no cumple, en ciertas ocasiones uno dice cumple parcialmente. ¿Por qué? Porque yo puedo ofrecer no exactamente eso, pero puedo modificarlo de otra manera o cambiarlo. A las empresas con las que estaba hablando hace rato, yo les comentaba que es vital que si tenemos competencia, y este mercado está bastante competitivo, es crear soluciones que generen valor en el cliente. O sea, ¿qué es lo que te hace a ti diferente de otra aplicación, de otra solución? Yo les comentaba, les decía, bueno, pueda que yo les entregue el producto, la plataforma, la solución, la aplicación, como ustedes manejen su producto. ¿Qué acompañamiento hacen durante la implementación? ¿Cómo es el soporte postventa de su aplicación? ¿Van a tener algún tipo de soporte por determinado tiempo? ¿Cuáles son esas características, esas arandelas de su producto, de su solución y de su compañía que van a hacer que el cliente dice, bueno, tengo 3, estos me entregan, todos me entregan, pero este me hace transferencia de conocimiento, me va a dar algún soporte remoto, de pronto por 1 año, por 2. Obviamente, pues eso tiene que ir ligado a la estimación de costos que ustedes han hecho de su solución. Pero es importante que si ustedes ya tienen de pronto esos costos incluidos en otros proyectos y pueden reutilizar recursos, pues ahí están ganando otro cliente con el mismo costo que ya le habían pasado a otro proyecto. Es importante que ustedes jueguen con eso, porque ese valor agregado que ustedes van a crear en los clientes va a ser vital en el momento de una decisión. Esta parte también es importante en el lado comercial. Los clientes siempre van a querer ganar y nosotros también siempre vamos a querer ganar. ¿Por qué? Pues porque finalmente de eso es que vamos a vivir, de eso es que vamos a mantener nuestras casas, de nuestras obligaciones. Pero en muchas ocasiones algunos proveedores, algunos empresarios lo que buscan es simplemente buscar el revenue, buscar su valor comercial y no pensar en el cliente. Pero también cometen el error en que piensan demasiado en el cliente que se olvidan de los costos que ustedes tienen para poder soportar su solución. Entonces siempre tiene que haber un balance entre las ofertas que ustedes les pasan a sus clientes. Pero por eso es importante que hagan de pronto algunos cursitos en ventas, en PNL, que vean y que encuentren esas herramientas, sobre todo verbales, para que cambien ciertas palabras que ustedes utilizan y que el cliente entienda que ustedes están del lado de ellos para ayudarlos a ellos y que en realidad eso es algo gana-gana, es una relación gana-gana. Eso es muy, muy, muy importante. Esto finalmente es el hacer las cosas bien. Pueda que suene cliché, pero resulta. Y en realidad, cuando uno cambia de empresa y cuando uno ha hecho las cosas bien, el cliente se acuerda de uno, ya no como la marca, ya no como TBC, o sea, todo lo que uno genera para crear recordación en el cliente, sino como uno como ingeniero, como vendedor, como persona que está llevándole una solución. Eso es muy importante, hacer las cosas bien. Pueda que hoy estén con determinado producto, mañana van a estar con una solución o aplicación, pero si el cliente, y va a ser el mismo segmento o están en el mismo segmento, es el mismo cliente quien los va a ayudar a entrar a otros mercados. Entonces eso es muy bueno.
se los decía al principio, el miedo al no, uno siempre va a tener un temor adicional, porque de pronto, no solamente que nuestro producto, nuestra solución no sirva o de pronto no sea atractiva, simplemente que no nos reciban. Aquí hay algo muy particular y es que en el tema del cliente, el cliente viene siendo desde el portero, la señora de los tintos, el de ingeniería, compra, gerente de operaciones, todos hacen parte del cliente. Entonces, y en Bogotá es muy curioso porque uno, por ejemplo, en Cali, en la costa, incluso en Medellín, cuando uno no es paisa, pero pues es un poquito más fácil que en Bogotá, uno puede ganarse al portero, uno puede ganarse al recepcionista, uno puede charlarse a quien le dé cabida para que le dé información de quién puede llegar, que quién es fulanito, que quién es perencejo, pero son tácticas que uno tiene para ir, cuando uno no conoce a nadie, para ir entrando. Sí, pues esa no es la idea siempre es tener los contactos y esa red de contactos que te permitan entrar y llegar a un nivel un poquito más alto, no hacer el lobby en la recepción y comuníqueme por favor con la persona de ventas o comuníqueme, es muy difícil, pero no es imposible, o sea, toca hacerlo y nos ha tocado a todos hacerlo, hacer ese lobby, a decir que no te van a atender o que te pusieron a esperar unas 3 horas y al final te dicen no, qué pena, el ingeniero no la puede atender, volvemos al otro día, o ay, regáleme otra citica, yo vuelvo, o será que yo lo espero, no hay ningún problema. Ahí empieza uno a esperar y a hacer ese lobby que es muy importante con los clientes. Esto era lo que les decía, todos son importantes a cualquier nivel. Si uno se pone de pelear con el portero, ni siquiera va a llamar a la persona o a la recepcionista a decirle que uno está ahí. Entonces por eso les digo, todos de manera independiente, todos son el cliente y todos son importantes. Entonces, ojo con eso, porque muchos compañeros tuvieron problemas porque ni siquiera pasaban la portería. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué hay que hacer de nuestro lado? Pues de pronto con ustedes no pasa, pero si ustedes van a conseguir, de pronto ustedes dicen, no, yo no soy muy bueno comercialmente, yo prefiero que alguien que ya tiene algunos contactos, que contratarlo, que él me ayude. Esa persona tiene que primero conocer muy bien el cliente, o sea, no es que lo conoció de mano y ay sí, bueno, no, es si yo ya sé que tengo que llegar y que el decision maker es el de ingeniería, o sea, quien toma la decisión de mi producto, de mi solución, va a ser el de ingeniería y él le dice a compra, simplemente compre, ese de ingeniería yo lo tengo que conocer al derecho y al revés. Esa es la labor del comercial, es saber qué le gusta, es saber cuándo cumple años, porque no es solamente que yo llegué y empecé a ofrecerle mi producto y cómpreme, no, eso toma un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque si nuestro producto es igual que el de los demás o de otras empresas, no va a generar nada diferente en él. Entonces, ahí por eso es que les comentaba desde el principio, tiene que haber un factor diferenciador que lo enganche en la primera presentación. Lo otro es empezar a hacer relación con él, mostrarle, llevarle. Es harto, pero a veces, no en compras, pero sí en otros niveles, uno llega con merchandising, un calendario, un lapicero, todo vende. O sea, el brochure que uno lleva, todo eso vende y no va a ser inmediato. O sea, la idea no es que yo llegué, le di el regalo, vea mi solución, le gustó, hacemos demo. No, eso toma tiempo. Pero es importante que
y voy a hacer un paréntesis ahorita porque dije lo de merchandising, es importante que ustedes tengan otras herramientas en la parte comercial para llegar a los clientes también. ¿Por qué? Porque es importante y yo lo recalco mucho. Ustedes deben hacer que el cliente se acuerde de ustedes, obviamente por su solución, pero de ustedes también. De los que estuvieron conmigo a las 2:30, ¿qué ven de raro en mí? Diferente. Aparte del lapicero. No, las gafas no las tenía. No. ¿No? Estoy hablando de todos en general, de todos los que me vieron desde que llegué. La camisa. Para esta presentación, yo venía con otra camisa, para esta presentación me puse la de mi empresa, porque yo estoy, pues es la forma en la que, si yo voy a hacer una presentación, esto es muy de Estados Unidos. Si ustedes ven, todas las empresas gringas tienen camisa con el logo, tienen, en Bogotá no se usa mucho, pero esto sí es de las empresas gringas. Tenía el lapicero en la mano específicamente para que se dieran cuenta que uno a veces llega, no, se lo doy, se lo dejo. En Huawei hacíamos mucho tener agendas, si uno visitaba a algún cliente y le dejaba la agenda. Yo sé que esto implica dinero, pero no necesariamente tienen que ser esas cosas, tiene que ser un brochure bonito, calendarios, cosas que a nivel comercial el cliente pueda tener en su escritorio y se acordó de ustedes. Ah, este señor vino y me ofreció, veamos qué tiene de pronto para esto, no sé, de pronto incluso los puede buscar. No es que eso les vaya a traer negocios, no, pero va a hacer que el cliente se acuerde de ustedes. Eso es muy importante. Las tarjetas de presentación, importantísimo que ustedes lleguen a una reunión con alguien de ventas y que ustedes le dejen su tarjeta. Nosotros en las empresas chinas aprendimos a entregar las tarjetas, obviamente con los chinos. Si ustedes se dan cuenta, muchas personas sacan la tarjeta, no importa cómo esté el nombre, pero hasta eso los chinos son muy cuidadosos, los chinos son muy entregados al cliente. Y si ustedes se dan cuenta y entregan una tarjeta, yo no sé si se dieron cuenta, yo entrego mis tarjetas. Sí, tengo una, bueno, digamos que esta no es mía, pero uno entrega la tarjeta que se vea mi nombre, no tapando ni el logo ni nada. Los chinos las entregan así. Pues uno no las entrega así, pero por lo menos crear esa cultura de que yo quiero que el cliente de una vea mi nombre. Y eso es importante, siempre andar con tarjetas. Una persona en el rol comercial tiene que hacer que la persona te tenga de una vez tus datos. Eso vende, y yo quiero que él tenga mis datos. Lo otro, y que obviamente eso ya está, es por el tema de la tecnología. Si ustedes tienen todos sus datos en un código QR, pues es más fácil. Entonces eso también vende.